El mar Mediterráneo siempre ha tenido protagonismo en la historia de la humanidad. Ha servido para el comercio, para el encuentro de civilizaciones y hasta para unir continentes. Pero hoy es un cementerio. Es la frontera más letal del planeta. Han muerto más de 28.000 migrantes en su intento por cruzar y es la más transitada. Los números lo constatan, 90.000 personas cruzan por allí cada año. La mayoría de ellos sirios, eritreos, pakistaníes que llegan a Libia o a Túnez para zarpar después de haber pasado meses cruzando otras rutas peligrosas a través de África. Pero cuando se trata de la vida de personas, los números dejan de ser relevantes. La muerte de migrantes es una cuestión humanitaria. Y a pesar de la odisea, si usted le pregunta a los que migran por qué se arriesgan, le van a contestar Europa o la muerte. Es difícil mencionar algunas de las motivaciones detrás de cada persona que decide migrar porque en muchos casos son varias. Lo que sí tienen en común es intentar tener una mejor calidad de vida y llegar. No es una garantía, pero es la única forma de escapar de circunstancias aún peores en sus países de origen, año tras año. El mar arrastra hasta las costas europeas cuerpos, pertenencias y embarcaciones que evidencian la falta de vías seguras. Y cómo no, si cruzan en embarcaciones improvisadas y abarrotadas de gente, organizadas por traficantes de personas que juegan con la vulnerabilidad de los migrantes. Se les conoce, por cierto, como pateras. Son embarcaciones hechas de madera en el mejor de los casos y por las que cobran $800 por una persona. En la mayoría son hechas de neumáticos, cuestan $500 y no están preparadas para navegar en mar abierto. El beneficio de los traficantes por tan solo una barca llena con 400 personas es de $500,000. Para cruzar el Mediterráneo hacia Europa hay pocos puntos. Uno de ellos es Libia, sobre todo porque desde la caída de Gaddafi es un estado fallido y los puntos de control migratorio son inexistentes. Es una ruta llena de mafias y grupos que se dedican al tráfico de personas. Engañan a migrantes con la promesa de llevarlos a Europa. Se ha convertido en un auténtico negocio en el norte de África. Pero para llegar ahí hay que cruzar el extenso desierto del Sahara y nadie escapa de dos tribus que son grupos nómadas del desierto. Están los Tuareg y los Tubu. Ellos tienen la zona bajo su control y se han encargado de secuestrar, esclavizar y hasta vender migrantes, haciendo que este paso sea una pesadilla y al mismo tiempo la mejor opción para llegar a Europa. Todo aquel que venga desde Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Chad, Etiopía, Eritrea, Somalia o Sudán deben atravesar el Sahara antes de llegar a las costas de Libia y embarcar rumbo a Italia. En los últimos años, más de 5.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el desierto. Y es que las condiciones ambientales son durísimas. Calor letal, falta de oxígeno, falta de comida, de agua. Pasar 30 horas bajo el sol se convierte en una sentencia a muerte. Llegar ileso a Libia es una gran hazaña y esa es apenas la mitad del camino. Falta cruzar el Mediterráneo, la frontera acuática más peligrosa del mundo, es decir, aún no se ve Europa. Una franja de tierra de 3.200 kilómetros marca el límite entre México y Estados Unidos y es la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo. Y ahí está el muro, que se fortifica con los años mediante drones, escáneres y miles de guardias. Hace 30 años eran contrabandistas los que cobraban unos cientos de dólares para cruzar la frontera en un camión o caminando. Hoy han sido reemplazados por caros coyotes y cárteles mortales cuya única garantía no es llegar a los Estados Unidos, sino el peligro extremo. Amenazas, secuestro, extorsión, crimen organizado, tráfico de personas, la muerte. Son miles los que se aventuran a cruzar el río Bravo para llegar a tierras gringas y se ahogan. Pero también hay accidentes en vehículos o muertes vinculadas a transporte peligroso como el tren apodado La Bestia. Y no es para menos, es el tren de la muerte. Es el tren que te lleva al destino o te devora las ilusiones. Los migrantes tampoco están exentos de las condiciones ambientales extremas, la falta de albergues, la falta de agua, la falta de comida. Mientras la vida en América Latina sea más compleja, pues más migración ilegal habrá y ni siquiera el más bonito, robusto y seguro de los muros podrá detener a millones que buscan llegar a los Estados Unidos para vivir mejor. Muchos de los que vienen del sur llegan a México después de pasar meses atravesando la temida selva del Darién. La inhóspita selva del Darién es la frontera entre Panamá
y Colombia. El objetivo de las personas que atraviesan este tapón es llegar por tierra a Estados Unidos, por lo que México es un punto clave durante su recorrido. Pero cruzar la selva y salir ileso no es fácil. El Darién es llamado el infierno verde. Hay que cruzar al menos 4 ríos de fuertes corrientes y los migrantes pasan a pie o aferrados a una soga. El más mínimo paso en falso o resbalón termina con una persona arrastrada por la corriente río abajo. En temporada de lluvias, los riesgos en el Darién empeoran. Las caminatas se hacen más lentas por la cantidad de lodo. Muchos se pierden. Entre tanto bosque es difícil ver dónde nace o se esconde el sol, así que andar allí sin brújula o GPS prácticamente imposible. Por eso muchos migrantes contratan guías que cobran entre 40 y 50 dólares por persona para cruzar la selva. Pero muchos terminan varados por indicaciones que dan los guías que terminan siendo falsas. A veces les dicen, esperen aquí, una lancha vendrá para cruzar el río, pero pasan los días y nadie aparece. El camino del migrante que cruza el Darién no termina en Panamá. La mayoría de esa gente quiere llegar a Estados Unidos y para hacerlo siguen su vía por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. ¿Son los latinoamericanos los que más migran? La Organización Internacional para las Migraciones estima que más de 4 de cada 10 migrantes en el mundo nacieron en Asia. Ese continente tiene varias rutas importantes y no es de extrañarse, a donde quiera que usted vaya hay un barrio chino, una comunidad china apoderada de una zona. Los asiáticos quieren migrar a donde sea. Sí, Europa les queda más cerca, por eso muchos desde Camboya, Myanmar, Tailandia o Vietnam optan por cruzar la bahía de Bengala y el mar de Andamán para llegar a la India y de ahí seguir su camino. La mayoría de los que deciden huir a tierras más seguras son los musulmanes rohingyas que huyen de la persecución. A ver, ellos son un grupo étnico que vive en Myanmar, un estado de mayoría budista, pero los rohingyas son principalmente musulmanes y eso los convierte en la minoría étnica más perseguida del mundo. Pero también están las personas de Bangladesh o Nepal que buscan escapar de la pobreza de sus países y como la mayoría de migrantes, pues terminan cayendo en manos de traficantes de personas. Si el camino a Europa se complica, América siempre será el plan B. Hay muchos flujos migratorios en Asia, tanto de personas que se desplazan dentro del continente como de gente que se traslada hacia otras regiones del mundo. En la actualidad, el mayor flujo de migrantes se da entre Siria y Turquía. Ya saben, esa guerra interna en Siria que se ha prolongado ya por varios años. Desde la antigüedad, el ser humano ha estado en constante movimiento. Algunos se van a otro país para encontrar un mejor trabajo y oportunidades económicas, otros simplemente van a estudiar, pero hay quienes de plano escapan de conflictos, persecuciones, del terrorismo o de violaciones a gran escala de derechos humanos. Unos migran por elección, otros por necesidad. Lo cierto es que en la actualidad el número de personas que viven en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Llegamos al quinto enfoque.